Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el agente doble esclavizado que salvó la Revolución Americana. Un hombre con una historia impactante y fascinante, y del que probablemente no hayas oído hablar. Ahora, adentrémonos en la historia. Era una tarde agradable de octubre de 1781. Una brisa otoñal recorría Yorktown, Virginia, mientras soldados británicos marchaban hacia el campo al norte del pueblo. Ante ellos había una fila de soldados estadounidenses, imagen conocida para quienes habían estado en guerra en este continente los últimos 6 años. Los hombres uniformados no fueron a pelear. Estaban ahí para la ceremonia y la diplomacia. Estaban ahí para marcar una rendición que serviría como el principio del fin de la Guerra de Independencia. A su derecha había franceses, oficiales bajo la bandera blanca y dorada de los Borbón, junto al Marqués de Lafayette, el general cuya brillantez benefició al ejército continental. A su izquierda estaban las fuerzas victoriosas de ese ejército continental, encabezadas por el intrépido Benjamin Lincoln, cuyo primo Abraham algún día supervisaría una victoria estadounidense propia en la guerra civil. Los soldados británicos, ya avergonzados por la situación, se sintieron aún más humillados por una ausencia notable en sus filas. El general británico Charles Cornwallis fingió estar enfermo y se negó a ir a Yorktown para entregar su espada y aceptar la derrota del rey Jorge, aunque muchos sospechaban cobardía. Ni Cornwallis ni George Washington participaron activamente en la rendición que permitió un cierre pacífico de la guerra. Sin embargo, en el lado estadounidense, junto a altos mandos de la Guerra de Independencia como Lafayette y Washington, había un rostro que muchos soldados británicos habrían reconocido. No tenía el rostro pálido típico de un soldado continental, llamado del campo o de algún oficio para luchar por la libertad. Era el rostro de James Armistead, hombre negro, sirviente y doble agente del ejército continental. Mientras que algunos en la nueva nación ni siquiera estaban de acuerdo sobre su condición de persona, James había desempeñado un papel vital en la rendición del imperio y en la Revolución Americana en su conjunto. La sorpresa de los soldados británicos ese día fue menor al impacto que Cornwallis sintió al visitar Yorktown después. En años recientes, él pensaba que James era su sirviente de confianza, encargado de infiltrarse en el ejército continental y enviar información al cuartel general británico. En realidad, James llevaba años espiando para el ejército continental y era uno de los espías más efectivos y peligrosos de Estados Unidos. Toda la información que Cornwallis recibió de James durante años era falsa. De hecho, casi nada de lo que el ejército británico creía sobre James era verdad. Su historia no era de lealtad al imperio, sino de años de encubierto para la causa de los revolucionarios americanos, lo que dio ventajas clave a los rebeldes que Cornwallis despreciaba. En una época donde el destino de las naciones se decidía por maniobras militares, enfrentamientos mortales y personalidades en conflicto de reyes y generales, el Imperio Británico no pudo sofocar una rebelión en Norteamérica, en parte por un hombre al que veían como invisible. James Armistead Lafayette es poco conocido hoy por los estadounidenses. Al ver sus orígenes, nadie podría haber anticipado la grandeza del viaje heroico en que se convertiría su vida. Sin embargo, la historia de James es fundamental, no solo por su posición como uno de los muchos héroes olvidados de la Revolución Americana, sino también por los muchos giros inesperados de su vida. Eso choca con nuestra sensibilidad moderna respecto a las relaciones raciales y la interacción entre opresor y oprimido. James era un hombre nacido en la esclavitud que trabajó para la misma nación que lo oprimía, usando su raza para asegurar la caída de un imperio que, aunque hostil, le habría ofrecido la libertad a cambio de su obediencia. Sin embargo, al final de su vida, también poseía esclavos. Evitemos ver la historia de James con la perspectiva del siglo XXI. Y volvamos al siglo XVIII, y analizar su vida como realmente fue, para entenderlo como una persona real, y no solo como un símbolo de los temas y controversias que aborda su historia.
En tiempos donde la raza en política suele ligarse al escepticismo sobre el experimento estadounidense. La historia de James es un sorprendente ejemplo de alguien que, por su experiencia, debería opinar poco bien de Estados Unidos. Y sin embargo, llegaría a ser uno de sus defensores más intrépidos. Incluso un lector sabio no repararía en un joven esclavo que crece en la plantación de su amo, en el condado de New Kent, en el sureste de Virginia, ubicado entre Williamsburg y Richmond. Nacido a mediados del siglo XVIII, se estima que su nacimiento fue entre 1748 y 1760, y se desconoce la ascendencia de James. Y su futuro habría seguido igual de desconocido si no fuera por el hombre curioso que fue su amo gran parte de su vida, William Armistead. Armistead tenía varias docenas de esclavos, muchos de ellos, como James, heredados de su padre, el coronel John Armistead. William, patriota declarado, se ganaba la vida vendiendo ganado y suministros al ejército continental y otros clientes. Nacido en 1751, creció con James. Ambos recibieron casi la misma educación, probablemente juntos en la casa del coronel, como era costumbre entonces. En Virginia era legal educar a los esclavos, pero en las Carolinas estaba prohibido. A James le enseñaron a leer y escribir tanto en francés como en inglés. Aunque su educación pudo haber sido un cálculo capitalista, diseñada en gran parte para aumentar el valor de James para la industria de su amo, fue una educación que le serviría de maneras que ni él ni su nuevo amo, William, podrían haber previsto en ese momento. El Imperio Británico, aunque no cumplía los estándares actuales sobre relaciones raciales, reconocía la lucha de los estadounidenses con la esclavitud y su vínculo con la independencia del nuevo país. Ya fuera por una jugada inteligentemente concebida para poner a los esclavos estadounidenses en contra de sus amos, o simplemente para aumentar los efectivos. En 1775, el gobernador real de Virginia, Lord Dunmore, proclamó que cualquier esclavo que se uniera al ejército británico obtendría su libertad. Como esclavo con un amo patriota y una familia joven, unirse al ejército británico habría puesto en riesgo el futuro de James y de su esposa e hijos. Sin embargo, la creciente ola de fervor estadounidense por la independencia estaba demostrando rápidamente tanto al joven esclavo como a su joven amo que la vida de James probablemente no estaría limitada al papel de sirviente. La guerra en las colonias creó alianzas inesperadas entre patriotas estadounidenses y personas de todo el mundo que apoyaban la revolución y compartían el odio hacia los opresores británicos. El Marqués de Lafayette fue uno de esos aliados. Era un noble francés y comandante militar que se unió voluntariamente al bando estadounidense bajo George Washington. Aunque la admiración de Lafayette por Washington era famosa, él tenía otra fuente de lealtad que lo llevó a encontrar una causa común con los patriotas. Él aborrecía la institución de la esclavitud, un compromiso que defendía por su creencia en la ley natural y los derechos de la persona humana. Y luego lo llevaría a un papel clave en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y la Revolución Francesa. Las convicciones del marqués lo llevaron a asociarse inesperadamente con James Armistead, al unirse al ejército continental bajo su mando. La asociación pronto se volvió una verdadera amistad, y la admiración del marqués por la inteligencia y astucia de James se transformó en el deseo de verlo libre. Pero el camino a la libertad era largo y requería una guerra donde la victoria no estaba asegurada. El marqués notó que las habilidades y el ingenio de James se desperdiciaban como soldado común. Así que le propuso algo diferente: el gran espionaje. Sugirió que James aprovechara el interés del imperio en reclutar esclavos como carne de cañón, escapara del frente estadounidense, se infiltrara en el ejército británico, obtuviera información y la enviara al ejército continental. La operación para el joven James era de alto riesgo. El castigo para los espías capturados era la muerte.
James no podía llevar ningún documento que probara su verdadera identidad, lo que lo hacía estar más protegido contra ser descubierto, pero también lo dejaba sin opciones para decir la verdad si lo interrogaban. El ejército británico en la Guerra de Independencia no destacó por su humanidad. Muchos soldados regulares desertaron debido al trato inhumano que recibían, cambiando su lealtad para luchar junto al grupo improvisado de granjeros, molineros y habitantes de pueblos que en su mayoría conformaban a los soldados del ejército continental. Si el imperio era cruel con sus soldados, menos aún perdonaría a un doble agente, especialmente si era un hombre negro. James aceptó la oferta del marqués. Pudo decidir unirse al ejército británico cuando estuviera a salvo, una tentación que le pesaba cada vez que oía la oferta de libertad del imperio para esclavos desertores. Un esclavo como James difícilmente podía ver las colonias americanas y su declaración de independencia con total optimismo. ¿Cómo podía James servir a un pueblo que proclamaba libertad y derechos inalienables con trazos audaces de pluma? Mientras también mantenía el sistema de esclavitud que no solo lo retenía a él, sino también a su esposa y a sus hijos pequeños, en el inhumano estado de servidumbre. James enfrentaba una elección: servir a los británicos y aceptar la libertad solo si mostraba total deferencia a la corona, o servir a Estados Unidos sin garantía de libertad, cuyo compromiso filosófico ignoraba cruelmente su situación como hombre negro. Sin embargo, dudar o refugiarse en la cobardía silenciosa de la inacción no era el camino de James. Según él, tenía una misión, y aunque no confiaba del todo en la corona británica ni en el ejército continental, sí confiaba en su amigo, el marqués de Lafayette. Eligió confiar en Lafayette, y en marzo de 1781 se convirtió en el más reciente agente doble de la Revolución Americana. Irónicamente, la primera tarea de James fue mentir para ganarse la confianza de otros. Cruzó las líneas enemigas, haciéndose pasar por un esclavo fugitivo para poder entrar en el campamento británico. ¿Los soldados que conocieron a James sospechaban de él? Sin duda muchos lo hicieron. El imperio requería hombres, y la promesa de manumisión del gobernador real hizo que muchos generales británicos descartaran que un esclavo negro apoyara la rebelión. La guerra hizo que James fuera un recurso demasiado valioso para rechazarlo. Para los británicos, James era en muchos sentidos el recurso ideal. Su vida en Virginia le dio un conocimiento casi enciclopédico del terreno y rutas cerca de Williamsburg y Richmond, una cualidad fundamental para el imperio, que luchaba por combatir a una fuerza guerrillera que defendía una tierra natal con la que estaba íntimamente familiarizada. Para los generales de la corona, James era la pieza faltante. No solo era una fuente confiable de información para llevar a cabo maniobras y coordinar movimientos de tropas, sino que su origen como esclavo educado y alfabetizado lo convertía en el candidato ideal para el espionaje. En un intento que seguramente hizo reír a James en privado, los británicos lo enviaron a infiltrarse en el campamento estadounidense para obtener detalles clave sobre movimientos, suministros y futuros movimientos militares. James realizó la estafa perfecta. Como esclavo educado, ejemplificaba a quienes muchos veían como invisibles en la sociedad. Personas esclavizadas servían comida, llevaban mensajes y asistían a reuniones estadounidenses y británicas, ignoradas pese a su presencia constante. En muchos sentidos, estas eran las personas que tenían la imagen más precisa de dónde realmente estaba la inteligencia en esas reuniones. James iba a las reuniones británicas atento, anotando cuidadosamente información útil para los patriotas. Cuando el imperio lo envió de regreso al campamento estadounidense, suponiendo que trabajaba como espía, lo cual, siendo justos, sí lo era, él compartía lo aprendido con el marqués y otros oficiales, quienes le daban información falsa para que la transmitiera a la corona. Lejos de ser un sirviente, como lo había sido en su vida pasada bajo William Armistead, la destreza de James lo llevó de cargar agua y hacer mandados sencillos a trabajar como mensajero para altos mandos británicos, especialmente Benedict Arnold y el general Charles Cornwallis en persona.
Cornwallis, un aristócrata británico que se unió al ejército de Su Majestad durante la Guerra de los 7 Años, en 1757, fue una figura clave en la campaña británica en Norteamérica. Después de haber llevado a la corona a una victoria decisiva sobre las fuerzas patriotas en la batalla de Camden, el origen de Cornwallis en las clases altas de Inglaterra lo llevó a mantener una visión propia de la época sobre la separación de las razas, una visión que resultaría decisiva en su carrera posterior, como general de las fuerzas del imperio en la India. Las ideas racistas de Cornwallis facilitaron que un espía negro como James lo engañara. No habría tenido ningún problema en practicar el arte de volverse invisible alrededor de un general que apenas consideraba que valiera la pena escuchar a las personas de su color de piel. En muchos sentidos, la supuesta invisibilidad de James fue lo que le otorgó tal grado de éxito, y ese éxito no se limitó únicamente a construir su reputación personal como un espía competente. El trabajo de James le dio directamente al ejército continental, quizá su victoria más crucial en el frente militar, una victoria sobre el ejército británico en Yorktown. A través de su cuidadosa práctica de espionaje selectivo, James descubrió información invaluable para llevar de regreso a las líneas patriotas. En agosto de 1871, James supo que las tropas de Cornwallis planeaban trasladarse de Portsmouth a Yorktown. El general pensaba que el movimiento permitiría a los soldados regulares recibir refuerzos y provisiones por las líneas de suministro de la bahía de Chesapeake. El general confiaba en que el secreto y los refuerzos en la costa este permitirían realizar la maniobra con poca oposición rebelde. Una falsa esperanza, que James se esforzó mucho en mantener en la mente de Cornwallis. En su confianza, como lo había hecho incontables veces antes, Cornwallis no prestó atención al hombre invisible en la habitación. James entregó la información del movimiento a Yorktown al marqués. Posteriormente, la Marina francesa bloqueó Chesapeake, cortando cualquier esperanza de que los británicos recibieran ayuda por mar. Mientras los franceses se movían para destruir la línea de suministro de la base, el ejército continental atacó la posición de Cornwallis en la península de Yorktown por rutas terrestres, cavando trincheras a menos de 1000 yardas de las líneas británicas y lanzando grandes bombardeos de artillería, con varios ataques terrestres liderados por el marqués de Lafayette y el joven coronel patriota Alexander Hamilton. El sitio de Yorktown, iniciado el 9 de octubre, impidió a los soldados regulares maniobrar hacia mejores posiciones o recibir refuerzos de Nueva York. Cornwallis se rindió menos de un mes después, aunque su orgullo aristocrático lo llevó a enviar a un representante a la ceremonia oficial de rendición. La operación en Yorktown fue el impulso clave que el ejército continental necesitaba para acabar la guerra. Con la rendición de Cornwallis y la pérdida de un tercio de sus efectivos, la corona perdió la voluntad de luchar. La guerra terminó oficialmente con el Tratado de París en 1783, d'Ailleboust. Sin embargo, pocos de quienes firmaron el tratado o participaron en la batalla de Yorktown entendieron el papel clave que un esclavo negro tuvo en la victoria del ejército de Washington ese octubre. Sin la información filtrada por James, la oportunidad de atrapar a las fuerzas británicas en Yorktown pudo haber escapado de los patriotas. Y así, el magistral espionaje del esclavo permitió que la Marina francesa cortara los refuerzos de la corona justo a tiempo. Por su parte, Cornwallis probablemente nunca supo hasta qué punto su sirviente ayudó a provocar su humillante derrota en Virginia. Los registros mencionan que Cornwallis vio a James con uniforme estadounidense durante una visita al marqués para discutir la rendición. Se cuenta que el general bromeó: «Ah, bribón, ¿me engañaste todo este tiempo?». James, nacido en la esclavitud pero bendecido con una voluntad indomable y un grado poco común de astucia e inteligencia, había logrado burlar con éxito a uno de los generales más prominentes del ejército más poderoso del planeta. Fue esta cualidad la que llevó al marqués a confiar en James hace todos esos años, cuando no era más que un esclavo instruido y un sirviente. Ahora era un héroe estadounidense que sirvió con honor, asumió más riesgos de los que le correspondían,
y se volvió amigo de por vida de una de las figuras clave de la Revolución Americana. Aunque sin duda la realidad de la división racial y la política de la época pesaban mucho sobre los hombros del espía, James había visto una oportunidad en lo que muchos habrían considerado una pesada carga. Las creencias separatistas y supremacistas raciales de muchos aristócratas británicos y colonos estadounidenses generaban comentarios y preocupación en la época, sobre todo entre quienes criticaban la esclavitud. No obstante, se necesitaban hombres de acción como James y el Marqués de Lafayette para ver que la retórica deshumanizante de los altos mandos de la corona era una ventaja inestimable para el ejército continental. James, además de no llevar nunca papeles de identificación, casi nunca portaba un arma, bajo la lógica de que el peligro de ser atrapado armado bajo el pretexto de ser un sirviente levantaría sospechas. Casi siempre trabajaba disfrazado de sirviente, excepto cuando estaba entre las filas estadounidenses, como en el encuentro con Cornwallis. Sin embargo, los resultados de su trabajo, cuando se ven en el contexto del impulso de la Guerra de Independencia, ocupan un lugar de importancia junto a los actos más destacados de Paul Revere, Samuel Adams y John Hancock. En un mundo de pensadores que luchaban con palabras, declaraciones y grandes discursos, James Armistead era un pensador distinto. Sin su estilo de acción meditada, mesurada y decisiva, las ambiciones políticas y retóricas de sus contrapartes más famosas no habrían tenido éxito. Entonces, ¿qué le pasó después de que terminó la Guerra de la Independencia? Podrías pensar que al dejar el ejército continental, James era un héroe nacional y debió retirarse a disfrutar una merecida libertad. Él lo arriesgó todo por su país. Por cualquier estándar razonable, él merecía no solo su libertad, sino también la gratitud de la nación, por cuya libertad trabajó incansablemente durante años para lograrla. Y es probable que su amo, William Armistead, hubiera liberado a James si hubiera estado en sus manos. Pero la triste verdad es que no lo estaba. James no podía ser liberado, y fue esclavo por años. La razón de esta lamentable situación, como suele ser común tanto antes como ahora, en casos de miseria humana, se encontraba en la regulación gubernamental. Desde 1723 en Virginia, existía una ley que prohibía a los dueños liberar a sus esclavos. Dicha libertad, según el estatuto, no podía concederse bajo ningún pretexto, excepto por servicios meritorios aprobados por el gobernador y el consejo. En 1782, Virginia aprobó una ley que daba libertad a esclavos negros que lucharon como soldados en la Revolución, al considerar su servicio militar suficiente para ganar ese derecho. La letra de la ley superó su espíritu. James no era un soldado. Aunque sirvió en el ejército continental, James era espía. Nunca portaba armas ni usaba uniforme, por razones obvias. Irritantemente, la letra de la ley prevaleció. Así que no fue el patriota Guillermo Armistead quien determinó el destino de James, sino las laboriosas maquinaciones de la legislatura estatal de Virginia, quienes determinaron si el espía que ayudó a salvar la Revolución Americana cumplía con los criterios para recibir la manumisión. El proceso tomó 5 largos años, durante los cuales James continuó sirviendo a Guillermo en su anterior función como sirviente. La prueba rompía el corazón del amo y del esclavo cada día que James seguía privado de libertad. Aunque muchos esclavos a fines del siglo XVIII siguieron años en servidumbre por la terquedad de amos crueles que no querían perder el valor de su trabajo. Guillermo instó activamente a la legislatura de Virginia a liberar a James y respaldó su deseo de libertad. Aunque Guillermo era miembro de la Cámara de Delegados de Virginia durante parte de la servidumbre de James, el progreso siguió estancado. La mentalidad burocrática, lejos de asegurar la emancipación de este héroe patriota, había creado una situación en la que un amo deseaba liberar a su esclavo, pero el Estado le decía que no se podía hacer tal excepción. Sin embargo, como había sucedido tantas veces en la vida de James, la esperanza renació de otro lugar.
El Marqués de Lafayette, quizá el único aliado de James cuyo impacto logró que la legislatura actuara, estaba indignado. Su odio hacia la institución de la esclavitud solo se intensificó al saber que el recién liberado gobierno estadounidense se negaba a extender esa libertad a un hombre que él consideraba tanto un luchador como un amigo. En 1784, el marqués presentó a la legislatura el caso para la manumisión de su amigo. Certifico que James me brindó servicios esenciales mientras fui comandante en su estado. Recopiló y entregó con diligencia la información del campamento enemigo. Cumplió muy bien con importantes comisiones que le asigné y, en mi opinión, merece toda recompensa posible. El elogio de un general de alto rango aceleró un proceso que, de no ser así, pudo durar toda la vida de James. En enero de 1787, el gobernador de Virginia firmó la petición que garantizaba la libertad de James. La legislatura compensó a William Armistead con 250 libras esterlinas por perder a su esclavo, suma que hoy supera los $20,000. Después de décadas viviendo en la esclavitud, incluyendo muchos años como esposo y padre, y varios como agente patriota tras las líneas enemigas, arriesgando la vida a diario, James Armistead era verdaderamente y finalmente libre. Armistead se asentó en el este de Virginia, en una granja junto a William Armistead en New Kent. Viviría una vida feliz con su esposa e hijos durante las siguientes 4 décadas y, a pesar de su propio pasado, llegaría a poseer varios esclavos él mismo. Aunque la vida en la granja en Virginia, sin duda era menos emocionante que la euforia de trabajar como agente doble. En nombre de una nación rebelde en guerra, James nunca olvidó su pasado ni el papel que desempeñó para asegurar la independencia estadounidense. En 1824 se reuniría con su hermano de armas, el Marqués de Lafayette, cuando el general visitó Yorktown en su gira por Estados Unidos. James estaba tan inspirado por la amabilidad que el marqués le mostró de joven, su gran liderazgo en la revolución y su dedicación para asegurar la libertad de su amigo tras la guerra, que adoptó el nombre de Lafayette en honor al general francés. James Armistead Lafayette, como se le conocería, vivió el resto de sus días en paz y prosperidad, viviendo de una pensión ganada por su servicio en la guerra, y convirtiéndose en un próspero terrateniente en la región, logrando la granja de 40 acres que los esclavos liberados en décadas posteriores llegarían a considerar como el símbolo del verdadero éxito financiero. En 1832, James murió, rodeado de sus seres queridos, a los 72 años de edad. A pesar de que existen varios monumentos históricos que conmemoran su vida y servicio, su lugar de descanso final sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Algunos podrían estar inclinados a descartar muchas de las declaraciones de James sobre la causa de la libertad, dado que más tarde eligió ser dueño de esclavos, al igual que hacen con Washington y otros de la era revolucionaria. Para alguien como James, que había soportado un racismo y luchas indescriptibles en su batalla a favor de la naciente nación, y aún así siguió adelante a pesar de todo, para eventualmente ganar su libertad, para luego poseer esclavos. Muchos oyentes modernos lo verían como señal de que no era tan moral como parecía, o como se ha argumentado. Eso sería un error. Al observar el trasfondo de su vida y logros, la vida de James en realidad presenta una realidad moral mucho más probable y más incómoda. Si hombres de su talla y carácter moral, como Washington, poseían esclavos, es mucho más probable, un indicador de que incluso los personajes más morales del pasado de la nación no pudieron ver completamente más allá de sus prejuicios culturales y puntos ciegos. Y una indicación de que si ellos no pudieron hacerlo, tal vez deberíamos enfrentar esa realidad no con desprecio, sino con la humildad de darnos cuenta de que nuestra propia moralidad moderna, supuestamente trascendente, podría contener puntos ciegos similares. La historia de la Revolución Americana, además de ser el punto de inflexión que sentaría las bases políticas y filosóficas de Estados Unidos, es una que encierra miles de historias pequeñas, muchas veces olvidadas, de valor, ingenio
y el extraordinario coraje moral de personas en su mayoría comunes. James Armistead Lafayette es solo una de esas historias. Nacido en un mundo de prejuicios, servidumbre y odio racial, James decidió ver las probabilidades en su contra como oportunidades, no obstáculos. Su decisión de unirse al ejército continental, aunque hoy en día se ve como la elección heroica obvia gracias a la perspectiva del tiempo, fácilmente pudo haber tomado muchos otros caminos. El marqués nunca le prometió libertad por su leal servicio. James confió en la providencia y en su amistad con el marqués para que todo resultara justo. Esta confianza y su devoción por la libertad impulsaron a James a una carrera que la mayoría nacida en su condición solo podría haber soñado. Su éxito pese a la servidumbre y su determinación para superar obstáculos ejemplifican el espíritu de la revolución que ayudó a salvar. James no era estadista, orador ni filósofo. Dejó pocos escritos salvo su solicitud de manumisión. Sin embargo, su huella no fue la de discursos apasionados, sino la de metas logradas y el cumplimiento fiel de sus deberes para avanzar la causa de la independencia estadounidense con cada informe de inteligencia y misión de espionaje que emprendió. Su amigo, el marqués de Lafayette, dijo que nunca vio a nadie tan magnífico como el general Washington tras la batalla de Monmouth. Sin embargo, de haberle preguntado, sin duda habría admitido que esa grandeza también se reflejaba en el rostro de su amigo, el esclavo liberado y doble agente de Virginia, James Armistead Lafayette. Muchas gracias a todos por ver este video sobre James Armistead Lafayette. Espero que les haya parecido interesante. Un gran agradecimiento a Kinnearath Publishing y al autor Isaac Willauer. Revisen su trabajo en la descripción abajo. Espero que hayan disfrutado el video y estén suscritos con notificaciones para recibir mis videos al subirlos. Si tienen alguna sugerencia, déjenla abajo y bueno, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.